Bien, bueno, esta semana vamos a analizar un poco lo que venimos trabajando de manera de integración. Vamos a analizar los niveles de organización de la vida. Vamos a ver que en esta primera parte vamos a tener como introducción eh, esta analogía con respecto a las mamushkas. Vamos a ver que estas mamushkas son unas muñecas rusas en las cuales vamos a ver que adentro de cada una de estas hay una muñeca mucho más chiquita. Y cada una se va encastrando en el interior de la otra, ¿no? Es decir, que la mamushka más grande va a tener en su interior muchos otros tipos de mamushkas. ¿Qué queremos representar con esto? Bueno, vamos a analizar los niveles de organización de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta representar en esta actividad 11.1? Bueno, las características de los niveles de organización de la vida, en el que, bueno, primero tenemos el átomo, después tenemos las moléculas, que se acuerdan que habíamos visto con enlaces covalentes, con enlaces iónicos, después teníamos biomoléculas, y a partir de la célula entramos dentro de los niveles de organización de la vida, ¿no? Después teníamos nivel tejido, nivel órgano, nivel sistemas de órganos. Y vamos a ver que estos niveles de organización van a tener características propias de ese nivel, es decir, propiedades emergentes, propiedades que son únicas de ese nivel y que los representan. Bien, vamos a sacar esta parte porque no es tan importante y me olvidé de grabar al principio, así que estoy haciendo como una breve introducción y para que no me maten sus compañeros que están desde temprano. Bien, estamos acá en los niveles de organización y propiedades emergentes. Entonces vamos a tener que, estuvimos trabajando con estos niveles de organización que les mencioné anteriormente. Vamos a tener que los átomos que van a constituir a estos organismos vivos van a ser principalmente los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y que su asociación, no sé si se acuerdan, representaban las moléculas. Esas moléculas, bueno, podemos tener moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Muchas de las macromoléculas son biomoléculas, que son las que estuvimos analizando. Lípidos, ADN, ARN, proteínas, hidratos de carbono. Bueno, todos estos tipos de biomoléculas que van a constituir los organelos celulares y las células. Entonces vamos a ver que cada una de estos organelos en sí mismos tienen una función. Por ejemplo, acá tenemos un organelo citoplasmático que tenemos aisladamente la mitocondria, ¿no? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Bueno, es un transformador de los procesos de... ay, esperen, me trabé. Es un generador de ATP, principalmente. Entonces, tiene una propia función, una propia característica que no define en sí a la célula que después va a formar, pero sí es un constituyente importante y tiene una propiedad emergente que no tenían, que no tienen las moléculas que lo constituyen. Por ejemplo, vamos a tener fosfolípidos, proteínas de membrana, un montón por ejemplo, tiene ADN, tiene un montón de sustancias que no lo definen en sí, pero que en combinación surge una nueva propiedad, que es la que va a tener ese organelo.
Lo mismo vamos a encontrar a medida que vayamos avanzando. Hay propiedades que tienen las células y que no tienen ningún otro de los niveles mayores, que van a ser los que le definen y los que le van a dar una función. Por ejemplo, las células de un organismo pluricelular se organizan formando tejidos. En el animal, los diferentes tejidos que constituyen el organismo son epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. Bueno, todos esos van a tener propiedades características. El tejido epitelial va a recubrir eh, tanto la superficie del cuerpo como el interior. El conjuntivo va a actuar de soporte, de resistencia mecánica, el tejido nervioso y el muscular también. Pero cada órgano va a estar constituido por los mismos elementos, pero va a tener funciones diferentes. Eso es una propiedad emergente. A su vez va a pasar lo mismo con los sistemas de órganos. Bien. O sea, no es nada más que podemos sacar, bueno, que un órgano se puede definir se pueden definir todos iguales, o podemos decir que, bueno, sacando qué tipo de tejidos tiene, bueno, yo saco la función. No, porque esa funcionalidad es una propiedad emergente, es una propiedad única de ese nivel y de ese órgano. Entonces, en la semana 8 trabajamos en el nivel atómico. Comenzamos reconociendo por cuáles tipos de átomos estamos compuestos los organismos vivos. Discutimos sobre la frase de los seres vivos estamos formados por Chomp. Llegamos a la conclusión de que todos los seres vivos estamos constituidos de un gran porcentaje por los elementos simbolizados por cada una de las letras de este término: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estudiamos que los átomos se unen covalentemente formando moléculas. Las moléculas pueden ser orgánicas, aquellas que contienen carbono, o inorgánicas, como el agua o el oxígeno. Una célula bacteriana contiene aproximadamente 5.000 clases diferentes de moléculas y una célula vegetal o animal tiene alrededor del doble. Hay 4 grandes grupos de biomoléculas: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Una propiedad emergente del nivel molecular. La molécula de agua, formada por un átomo de oxígeno unida a 2 átomos de hidrógeno, tiene la propiedad de interactuar con otras moléculas de agua a su alrededor, estableciendo una vinculación o un enlace que hace que esta sustancia tenga muchas propiedades atípicas. La propiedad del hielo, agua sólida, de flotar sobre el agua líquida, es una de ellas. Decimos que esta propiedad es emergente del nivel molecular porque no está presente en el nivel anterior, el atómico en este caso, y se trata de una manifestación de las propiedades de los átomos de hidrógeno o de oxígeno, sino que aparece cuando las moléculas ya formadas interactúan entre sí. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro, son moléculas inflamables, combustionan, son moléculas que permiten la combustión. No sé si conocen que los cohetes, por ejemplo, espaciales, son propulsados a hidrógeno. Por eso un combustible muy, muy, muy bueno. Pero es difícil controlar la propulsión, eso, la combustión, ¿no? Y requiere de oxígeno para que se dé esa combustión. Son 2 moléculas que permiten la combustión. Pero cuando se unen, apagan un fuego. Eso es una propiedad emergente. Es una propiedad que nosotros no pudimos advertir por las características propias de cada uno de esos átomos. Bien. A su vez, las moléculas se pueden unir covalentemente y formar macromoléculas. Los polisacáridos están constituidos por monosacáridos unidos en largas cadenas. En las proteínas, los aminoácidos se organizan en cadenas polipeptídicas que a su vez se ordenan en el espacio de acuerdo a la afinidad de cada uno de los aminoácidos que la componen. En esta estructura emergen características como la función de cada una de estas macromoléculas.
una propiedad emergente del nivel macromolecular. Tal como mencionamos en el material de la semana 8, la propiedad de una enzima de catalizar una reacción química en las células depende de la estructura tridimensional que adopta este polímero. Y esta estructura tridimensional depende a su vez de cuáles son los monómeros que forman la proteína y en qué orden se hayan ubicados. La catálisis enzimática, entonces, es una propiedad que emerge en el nivel de macromoléculas. Bien, durante la semana 2 hablamos de estructuras complejas que encontramos dentro de las células, como las organelas, a las cuales llamamos complejos macromoleculares, que forman parte de un nuevo nivel de organización. También podemos clasificar los virus dentro de esta categoría, ya que están conformados por estructuras macromoleculares como proteínas, membranas, ácidos nucleicos, pero no llegan a la complejidad de una célula. En la semana 1 a la 3, y después también, estudiamos características de las células, es decir, nos introducimos en el nivel celular. Todos los organismos vivos están formados por células, algunos por una sola célula, los organismos unicelulares, y otros por muchísimas, los organismos pluricelulares. Hay dos grandes grupos de células procariotas y eucariotas. ¿Cuál dirías que es la principal propiedad emergente del nivel de organización celular? Bueno, lo que venimos charlando, que es la propiedad que forman los organismos vivos, la capacidad de reproducirse, nutrirse, relacionarse con el entorno, que eso es una propiedad que no existe en los niveles anteriores. Bien. Niveles de organización y propiedades emergentes 2. Como puede que hayas contestado en la actividad 11.2, las características que podemos llamar vida emergen en el nivel celular. Esto quedó reflejado en el postulado de la teoría celular, que establece a la célula como unidad mínima de vida. Podemos ver ahora que mínima significa que ninguna estructura más pequeña de niveles de organización inferiores tendrá vida. Durante la semana 4 trabajamos con las diferentes agrupaciones de células formando los tejidos y estos a su vez en órganos, ¿no? Las células de un organismo pluricelular se organizan formando tejidos. En un animal, los diferentes tejidos que constituyen el organismo son epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. Cada tejido está conformado por células especializadas que actúan de manera coordinada de acuerdo a su función. A su vez, los tejidos se organizan formando órganos. Cada órgano está formado por al menos dos tipos de tejidos distintos que trabajan coordinadamente. Finalmente, desde la semana 5 a la semana 7, estudiamos tres sistemas de órganos distintos: el digestivo, el respiratorio y el circulatorio. Los sistemas de órganos están constituidos por un conjunto de órganos que trabajan en forma integrada de acuerdo a su función y permiten a los organismos pluricelulares intercambiar sustancias con el medio exterior. El nivel de individuo puede estar representado tanto por individuos unicelulares, como protistas y procariotas, y multicelulares. Los individuos pueden ser estudiados de diversas maneras, como unidades constituyentes de las poblaciones en los estudios ecológicos, o bien como una unidad estructural y fisiológica. Hemos repasado los niveles de organización desde el atómico hasta el de organismos individuales. Vamos a continuar con estos niveles superiores más adelante, pero ahora te proponemos una pausa para realizar una actividad. Con esta actividad queremos poner de manifiesto las distintas formas de analizar una misma realidad o un mismo hecho que pueden surgir cuando esta realidad se investiga o se analiza desde distintos niveles de organización. Bueno, si se llega a cortar, volvemos a ingresar, chicos. La complejidad en la biología. Una misma realidad puede abordarse focalizando su estudio desde distintos niveles de organización.
generando explicaciones complementarias unas con otras. A continuación proponemos una actividad para mostrar más claramente a qué nos referimos. Actividad 11.3, tenemos un video de YouTube. ¿Por qué saltó la rana? Stephen Rose es un biólogo británico que escribió varios libros sobre la complejidad en biología. Le presentamos una adaptación de un texto de su teoría en la cual 5 biólogos explican por qué salta una rana. Las voces de esta adaptación pertenecen a los profesores de biología para ciencias de la salud, quienes caracterizamos a cada especialista. Al final aparece una voz extra. Bueno, esto yo se los dejo para que lo puedan escuchar y trabajar con los materiales. Bien. Pues lo tendría que ver, no me lo acuerdo bien. Igual lo van a sacar. Cualquier cosa me preguntan por el grupo. Bueno, la complejidad de las disciplinas científicas. Las explicaciones que escucharon de los distintos especialistas tienen razón, y los argumentos que dicen son correctos. Sin embargo, no podríamos decir que coinciden. Y entonces, desde las diferentes disciplinas, biología molecular, bioquímica, fisiología, biología del desarrollo, se brindan explicaciones diferentes debido a que miran o se enfocan en cuestiones diferentes. Claro, algunos se van a hacer referencia a las moléculas, ¿no? A la biología molecular. Bueno, ¿qué hace la biología molecular? Bueno, estudia las biomoléculas, cómo se relacionan, es más que nada química, ¿no? Igual que bioquímica. Y fisiología se enfoca más desde lo funcional de todos estos procesos. Y la biología del desarrollo hace enfoque en, bueno, determinados comportamientos animales. Entonces, si vos pones foco en la parte molecular, vas a explicar cierta parte. Por ejemplo, hay un dicho que se dice, bueno, que los matemáticos en realidad son como los padres de todas las disciplinas, ¿no? Porque pueden explicar la física, y si explican la física, explican la química, y si explican la química, la biología, y bueno, así sucesivamente. Entonces, no es así, digamos, porque cada, justamente, especialidad y cada enfoque que uno da a lo que está trabajando, va a tener una propiedad emergente, va a poder observar y analizar cosas diferentes, aunque estemos mirando el mismo objeto de estudio. El autor del texto ¿Por qué salta la rana? Advierte sobre la tendencia de otorgar mayor crédito o validez a una única respuesta por sobre las otras. Los biólogos necesitan de 5 tipos de explicaciones y probablemente algunos más. Ninguno es correcto por sí solo, todo depende del propósito al formularse la pregunta inicial acerca del salto de la rana. Sin embargo, él y muchos otros autores piensan que en la actualidad hay una disciplina que ha ganado terreno respecto a las demás, ubicando injustamente como la mejor respuesta. Se trata de la biología molecular, que suele aparecer, por lo tanto, como la única respuesta. Esta es una de las razones por las que se han financiado muchos proyectos de investigación basados en el estudio de bases moleculares, por ejemplo, la secuencia de los genomas de los distintos seres vivos, y no de otros que proponen estudiar otros procesos de estos mismos seres vivos. Hay tendencias de moda también en el estudio de cosas. Como se dice en el video que vimos al comienzo, el hecho de elegir un nivel de organización para abordar una pregunta nos llevará a obtener determinadas respuestas a las interrogantes que planteamos. Con el salto de la rana mostramos que esto puede ser así para un problema puramente biológico, pero vayamos acercándonos al campo de las problemáticas de la salud, porque esto nos permitirá poner en perspectiva o lo estudiado en esta materia y en otras del primer año de las carreras de salud que han elegido. Para eso avanzaremos en los niveles de organización que ubicaremos por encima del individuo. En biología,
sí. En biología, en un nivel general y pensando en todos los organismos vivos, suelen definirse los siguientes niveles. Población. Es un nivel de organización utilizada como unidad primaria de estudios psicológicos. Entre las nuevas propiedades que aparecen en el nivel de organización de población están los patrones de crecimiento y mortalidad, la estructura etaria, o sea, la edad, la densidad, la distribución espacial, o sea, cómo está distribuida esa población en la geografía. Una compleja gama de factores ambientales desempeña un papel en la regulación del tamaño y el crecimiento de la población. La comunidad es un conjunto de diversas poblaciones que habitan un ambiente común y que se encuentran en interacción recíproca. Las interacciones entre las diferentes poblaciones son en extremo variadas y complejas. Una clasificación general las agrupan en competencia, depredación, parasitismo, comensalismo y mutualismo. Estos términos exceden el alcance disciplinar de la asignatura, pero dejaremos mencionados porque muchos de estos términos son utilizados asociados a relaciones propias y particulares en el ámbito social, en comunidades que forman los seres humanos. El ecosistema es una unidad de organización biológica constituida por todos los organismos que componen esta unidad. Componente biótico y el ambiente en que viven, componente abiótico. Estos componentes interactúan de diversas maneras. En un ecosistema se pueden encontrar productores y consumidores y descomponedores, que degradan la materia orgánica hasta sus componentes primarios inorgánicos, completando los ciclos de la materia. La biosfera es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos vivos. Es una capa delgada sobre la superficie del planeta, de irregular grosor y densidad. La biosfera está afectada por la posición y los movimientos de la Tierra en relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua sobre la superficie de la Tierra. Estos factores provocan grandes diferencias de temperatura y precipitaciones en diferentes regiones. También hay diferencias en la superficie de los continentes, tanto en composición como en altitud. Estas diferencias se reflejan en las especies vegetales y animales que se encuentran en las distintas regiones de la biosfera. Según la llamada hipótesis Gaia, la vida se puede interpretar como un único sistema autorregulado que mantiene la temperatura, la composición de la superficie de la Tierra y de la atmósfera a través de mecanismos de regulación por retroalimentación. La aparición de la vida creó condiciones adecuadas que dieron lugar a la diversificación de sí misma sobre la Tierra. La vida es un fenómeno automantenible a escala planetaria, tanto en el tiempo como en el espacio. Una vez establecida firmemente en el planeta, se extendió por toda su superficie, y probablemente solo desaparecerá cuando el planeta sufra un cambio cósmico trascendental o cuando se acabe la fuente original de energía, o sea, el Sol. Dicho esto, reiteramos la idea de que existe una jerarquía en cuanto a niveles de organización, desde el nivel de menor complejidad al de mayor complejidad. Nivel atómico, molecular, macromolecular, celular, tisular, órganos, sistema de órganos, individuos, poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. Hagamos el ejercicio de trasladar este esquema de pensamiento a partir de niveles de organización de la vida, en general las problemáticas humanas. Este recorrido nos dará elementos para contextualizar el estudio de la biología. Ubicándonos en el nivel individuo, el comportamiento humano, que es el objetivo del estudio de la psicología y otras disciplinas, tiene infinidad de particularidades que no tiene el comportamiento animal, ni tampoco el de otros organismos. Si pensamos en poblaciones humanas, estaremos hablando de sociedades, es decir, que en un nivel podríamos ubicar el enfoque de las ciencias humanas o sociales, como la antropología, la sociología o la economía. El estudio de los determinantes de la salud, en